Hola, ¿qué tal? Se me oye bien, ¿no? Bueno, soy el ponente de la charla de Postgres, ¿vale? Como base de datos de NoSQL, ¿vale? He hecho una comparativa en esta charla, sobre todo con una de las bases de datos. He hecho una comparativa, ¿vale? Con la base de datos, una de las bases de datos que están pegando más fuerte en cuanto a NoSQL, que es MongoDB. ¿Vale? Entonces, una de las cosas que no se conoce mucho es que Postgres hace relativamente poco, ha entrado en esta guerra digamos, de bases de datos no SQL, con esa filosofía, y la verdad es que no se conocía y da unas ventajas bastante interesantes, ¿vale? Pensad que ahora con la última versión, con la 9.4, se han agregado ciertos soportes bastante interesantes y además al tener una base de datos seria, como puede ser Postgres, en cuanto a temas de concurrencia, en cuanto a temas de transacciones, pues la verdad es que es bastante interesante. Entonces voy a aprovechar esta charla, sobre todo pues para pues un poco comentar qué opciones tenemos, qué podemos usar y realmente comparar un poquito ese trabajo que hay. No todo es, como digo yo, machacar a MongoDB, ¿vale? Sino que también es verdad que hay que darle sus puntos donde realmente funciona bien. Entonces, yo quiero hacer una comparativa, algo un poco objetivo, ¿vale? Bueno, lo primero voy a presentar yo, ¿no? Porque estamos aquí. Bueno, yo soy Rubén Gómez García, ¿vale? Trabajo en la empresa de Pronoide, ¿vale? Como formador a tiempo completo. Y bueno, la verdad es que yo soy un DevOps, ¿vale? Soy desarrollador operador. Estoy mezclado, tengo muchas disciplinas, muchas tecnologías. Trabajo mucho con Java, trabajo mucho con servidores de aplicaciones, trabajo mucho con bases de datos, trabajo mucho con sistemas operativos, ¿vale? Un poco todo el camino que hay a la hora de despliegue de aplicaciones. Y entre ellos también están las bases de datos, ¿no? Bueno, en este último año y medio he trabajado mucho con MongoDB, ¿vale? He estado con gente bastante pues, implicada con proyectos de MongoDB y la verdad es que me quedé un poco sorprendido cuando empecé a ver un poquito el tema este del NoSQL, pero integrado en bases de datos de tipo, pues como Postgres, ¿vale? Me dan unas ventajas que yo consideraba como algo que no podía, que en una base de datos de NoSQL no podía existir. Bueno, vamos a entrar en la primera fase, ¿vale? Que es un poco ver cuál es el objetivo del NoSQL, ¿vale? Cuál es el objetivo de estas soluciones que salen ahora. Bueno, lo primero es que realmente ha habido un crecimiento masivo de estas bases de datos de NoSQL, ¿vale? Parece ser que se han puesto como muy de moda. Yo he oído proyectos que se han dado de alta diciendo esto hay que utilizar, además precisamente eso, MongoDB, porque está de moda, ¿vale? Simplemente por eso han dicho, venga, vamos a lanzar un proyecto que esto tiene que ser la leche porque está en boca de todos, ¿vale? La verdad es que no pretende, es un error muy curioso que me he encontrado en muchas formaciones, ha sido que pretenden sustituir las bases de datos por bases de datos NoSQL y eso no es cierto. Cada base de datos tiene su objetivo y las de NoSQL tienen el suyo propio. De hecho, muchos proyectos conviven unas bases de datos con otras. Luego no tiene ningún sentido el pensar que estamos, digamos, luchando unas bases de datos con otras. Existen muchos productos, pues bueno, ahí tenéis alguno, pero bueno, me voy a quedar más con MongoDB. Elastic no está ahí metido, ¿vale? Que también es una de mis favoritas, ¿vale? Pero también es una de las opciones. Pensad que durante muchos años hemos estado trabajando con bases de datos relacionales, ¿vale? Y durante ese tiempo, bueno, pues nosotros teníamos una normalización que cumplir, teníamos los datos de una forma, pues, oye, ordenada, organizada, estaba todo muy maquetado, muy bien. Y luego decías, bueno, tiene una cierta escalabilidad aceptable, $1 ahí, ¿no? Eso es porque nos cuesta dinero. Nada es gratis, como digo yo. Y hay un control de persistencia avanzada.
¿vale? Pues nos vamos a, yo qué sé, por ejemplo, a Oracle y tenéis ahí un sistema de persistencia, bueno, cualquier base de datos, pero bueno, además con cierta seguridad y garantía, ¿vale? ¿Cuáles son los problemas que contienen ese tipo de bases de datos? Pues primero, las consultas SQL pueden ser horrorosas, grandísimas, ¿vale? No tiene mucho sentido a veces tener una base de datos relacional y tener que hacer una consulta que cruce entre 8, 9, 10 tablas para sacar una línea de información. De hecho, está un poco ahí por el tema del no SQL. Dice, ¿para qué voy a tener todo esto repartido en 18 tablas y puedo tener una sola, como dice MongoDB, colección con toda la información en una sola fila? ¿Vale? Los rendimientos son difíciles de mantener también. Las consultas, cuanto más complejas, mayor estudio, y hay que hacer explain, hay que buscar los hints, hay que trabajar con muchas cosas, ¿vale? O sea que no es nada sencillo. Y luego, pues eso, los join, lo estaba contando, que realmente cada vez que se utiliza un join, un gatito muere en el mundo. Entonces, pensad que realmente sufre, ¿vale? La base de datos tiene que producir, tiene que hacer unas operaciones que son complejas, ¿vale? Entonces, ¿qué me ofrece esta nueva filosofía de trabajo? Digo, bueno, ¿qué es lo que puedo realmente, claro, si yo tengo un montón de funcionalidades, ¿qué puedo sacrificar para ganar esa velocidad? ¿Vale? ¿Qué es lo que puedo sacrificar? Pues a lo mejor el esquema, ¿vale? No siempre tenemos un esquema claro y determinado. O esa escalabilidad, ¿hasta qué punto quiero yo garantizar una escalabilidad lineal? Que no tenga que poner que por cada milisegundo tengo que poner 2 servidores. O, por ejemplo, sobre todo, escalabilidad o velocidad. Bueno, ¿a cambio de qué todo esto? ¿Vale? ¿Qué es lo que tengo que pagar? Bueno, pues pensad que muchas veces, y muchas bases de datos de tipo NoSQL, entre ellas me voy a apoyar mucho en Mongo porque es la que más conozco, hay cosas que no se pueden hacer. Yo no puedo hacer un join en algunas bases de datos de este estilo, no tienen esquemas o se considera un esquema a nivel de documento. Los documentos son como las filas de las tablas para MongoDB. Esa normalización es, en principio, es necesario separarlo todo. Si realmente lo que quiero es que en el principio me dé toda la información en una sola consulta, pues lo meto todo en un solo, vamos a hablar en un documento, ¿vale? Las claves foráneas, eso enlentece mucho el sistema. Toda clave que pongáis, también un gatito bueno en el mundo, ¿vale? Porque al final tiene que procesar esa información. Las validaciones, las transacciones de bases de datos. La transaccionalidad en ciertas bases de datos NoSQL no está garantizada, no hay transaccionalidad. Eso del commit, del rollback, eso no tiene por qué existir. Luego, vamos a ver un poquito cómo Postgres ha entrado un poco en esta guerra. A ver, eso de que ha entrado no es nuevo, ya lleva mucho tiempo. Desde la versión 8.4 ya tenemos soporte, ¿vale?, para trabajar con ciertos componentes. El HStore, el almacenamiento hash, por ejemplo, ya lleva con nosotros mucho tiempo. El JSON, lo que es la generación, el almacenamiento de documentos JSON, también lleva bastante, ¿vale? Sin embargo, en la versión 9.4 es donde aparece JSON, no Bison, no tiene nada que ver, ¿vale? Pues pensad que, bueno, ahora explicamos un poquito cada uno, ¿vale? Vamos a verlos un poquito para que veáis cómo se trabaja con esto, ¿vale? Que realmente lo que quieren hacer, lo que han hecho es apoyarse en el SQL de toda la vida para trabajar con documentos, ¿vale? Ahí tenéis un ejemplo. Resulta que el HStore o el HStore, como queréis llamarlo, resulta que es un tipo de dato. Y en ese tipo de dato, eso es una tabla hash. Luego yo puedo almacenar la información. Ojo, esto, si conocéis un poco el NoSQL y sobre todo el JSON, ¿vale?, que son documentos de relación, que son clave-valor, también dentro de los valores puedo tener subdocumentos, ¿vale? Aquí no se puede. Esto es para una primera aproximación. Se me permite poner claves, valores, ¿vale? Pues, por ejemplo, tengo un ejemplo aquí, esta es la creación del campo, y luego aquí tenemos, bueno, pues a mí mismo, ¿no? Ya si os vais acordando de mi nombre. Pues, por ejemplo, tengo un campo
de tipo texto, que es Rubén, y luego tengo los apellidos. Bueno, he metido un ejemplo cualquiera. Los apellidos y una variable de tipo booleana, que si soy fan o no de Star Wars, que parece mentira. ¿Vale? Una variable de tipo booleana a true. Toda esa información está almacenada en ese HStore. Y yo puedo acceder a cualquiera de los campos de forma individual. Puedo hacer operaciones con él. Puedo acceder, puedo consultar, filtrar por ellos. ¿Vale? Una consulta normal en el cual parece ser que nos devuelve el documento directamente como un campo de tipo HStore. Esto no es un campo de texto, no se pueden utilizar operadores de texto, no podemos trabajar con él así. Sin embargo, cuando accedemos a un solo campo, ¿vale? Si yo quiero acceder a un campo, ¿veis? Tienen sus propios operadores de trabajo y sus funciones. ¿Vale? En este caso, bueno, pues mira, voy a acceder a un campo de esa tabla hash, es que es muy eficiente. Las tablas hash, si conocéis un poquito, ya sabéis que son rápidas de narices. Luego, entonces, aquí nos dan una opción. ¿Tú quieres guardar clave de valor? ¿Tú quieres almacenar información relevante, pero no sabes si tienes campos o no? ¿No sabes qué campos vas a almacenar? Claro, aquí no tengo tipo de dato. Yo solamente tengo el HStore y me olvido de lo demás. Pero tenemos esa limitación, clave, valor. No puedo almacenar como si fuera un JSON completo cuyo valor sea otro documento más. ¿Vale? Eso no funciona igual. Es una primera aproximación. Ya os digo, esto está desde la versión de Postgres 8.4, creo recordar. ¿Vale? Resulta que si lo consultas, él lo considera como un texto, incluido el booleano. Bueno, esto no voy a descubrir el mundo a nadie. Si conocéis un poco de Postgres, pues aquí nadie te impide cambiar el operador y trabajar con él. ¿Vale? Te dices, haces un cast. Estos son los cast típicos de Postgres que llevo haciendo toda la vida. ¿Vale? Entonces, puedo trabajar con los datos, transformarlos en el elemento que yo quiero, puedo filtrar por ellos, consultar por ellos. ¿Vale? Entonces, se puede hacer. Y es endiabladamente rápido en cuanto a que estás haciendo un hash. Es una columna con un hash concreto. Tiene soporte, esto ya se hizo más adelante, soporte GIN y GIST, ¿vale? Que son los generadores de índices, ¿vale? Favoritos de los niños, ¿vale? Soporte desde la 8.4, yo os lo dije, ¿no? Es muy eficiente y podemos trabajar con esos dos tipos de índices que hay. Y sí que doy una pequeña etiqueta, el GIN, ¿vale? Ahí le tenéis, el cual podéis elegir también, ya que estamos, a ver cuándo podemos elegir un índice u otro, ¿vale? En mi caso, muy fácil. El GIN parece más rápido, 3 veces más rápido en búsquedas o 3 veces más, tarda 3 veces más en construirse. Eso a mí me da igual, que tarde lo que quiera. Sin embargo, es más lento en las actualizaciones. Cualquier operación de escritura implica modificación del índice. Luego, entonces, si es más complejo, luego tardará más. Luego, y ocupa más también, me es irrelevante. Bueno, hay veces que tenemos problemas con los tamaños, pero en principio, si lo que quiero es velocidad, es lo mejor. Sin embargo, ahí os dejo el tic, ¿no? La regla general es que si es estático, es una base de datos que no se va a ver alimentada continuamente, lo mejor es coger y decirle, pues ahora, GIN total se genera una vez, se mantiene y se acabó. GIST, en caso de que sean datos dinámicos, almacenamiento de información continua, ¿vale? Peticiones por segundo. Que tenemos operadores, bueno, ahí os dejo una lista, el que quiera ver luego la documentación, ahí las tiene. Podéis ver la página, que también la tiene. ¿Vale? Y vienen muy bien explicados. Bueno, operadores para funciones, operadores para trabajar con el HStore, para facilitarte la vida. Y más todavía, bueno, hay unos cuantos. La segunda parte viene sobre JSON y JSON-B, que no es Bison. El chiste que hice antes de Bison, eso no era una referencia a Bison, ¿no? Era una referencia a MongoDB, al almacenamiento que tiene de su JSON, que lo almacena en un sistema propietario que se llama Bison o Bison, que no debemos confundir con JSON-B, no tienen nada que ver. Postgres utiliza por defecto la representación en texto del JSON y luego utiliza un campo de tipos JSON con operadores JSON. Pues es texto, al final es como si fuera texto plano.
Eso lleva con nosotros ya también bastante tiempo. Sin embargo, JSONB es una herramienta, es un nuevo sistema que permite almacenar JSON en binario, ¿vale? Con ventajas bastante claras, ¿vale? Sin embargo, sí que tiene una marca, sí que tiene un impacto en disco, porque al final tenemos que guardar la información en binario, ¿vale? Vamos a ver qué más cosillas tenemos por aquí. De la versión de JSON, el JavaScript Object Notation, ¿vale? Desde hace años ya tenía soporte al almacenamiento de campos de tipo JSON, pero el tema de los índices fue más adelante. Entonces, ahora ya sí estamos en un punto bastante interesante. Podemos almacenar JSON, podemos utilizar índices y hay un montón de operadores, amigos de nosotros, que nos permiten hacer un montón de operaciones. Consultas, manipulaciones, acceso. JSON, ¿vale? Permite lo que se dice la manipulación, bueno, permite acceder a documentos pues un poco como el HStore, ¿vale? En el campo JSON yo puedo almacenar un documento JSON, pero puedo almacenar también documento con su subdocumento y con su subdocumento, ¿vale? Es decir, esto ya es un JSON estándar. La única pega que tengo aquí no es una pega, al contrario, que la única validación que se hace al almacenar información aquí es que sea de tipo JSON estándar. Si el documento no está bien formado, no te permite insertarlo, ¿vale? A partir de ahí tenemos que jugar con los operadores. Este es un sistema que no se suele utilizar por defecto tampoco, ¿eh? Es un sistema que suele tirar más bien hacia las versiones antiguas que se utilizaban. Por ejemplo, JSON normal almacenado dentro del sistema solamente hace lo mismo que veremos que en JSONB, pero se suele utilizar cuando tenemos que garantizar el orden de los campos. Eso es un caso muy particular, ¿vale? Es decir, JSON ya no se suele utilizar para este tipo de, digamos, de operaciones o de almacenamiento de NoSQL, ¿vale? En este caso, ¿vale? Ahí tenéis un ejemplo en el cual se puede ver perfectamente el orden de los campos, ¿vale? Luego haremos una operación, ¿vale? Lo veremos comparado con JSONB. El acceso, si alguien conocía desde antaño Maricastaño en la parte de HStore, es igual. Yo tengo una relación clave-valor. Luego, entonces, tú puedes acceder a cualquier elemento, ¿vale? Puedo recoger información, obtenerla, explotarla, consultarla, agruparla, hacer lo que nos dé la gana. Con condiciones, digamos que hasta aquí, los select, estamos trabajando con SQL, ¿no? Realmente esto hace que sea más sencillo trabajar o digamos que menos agresivo que otros lenguajes. Quien conozca MongoDB, ¿vale? Hombre, quien sea un fan del JavaScript, que yo lo soy, la verdad es que es muy fácil también de trabajar y tiene una curva de aprendizaje alta, ¿vale? Sin embargo, es eso, tienes que aprender un nuevo lenguaje. Sin embargo, aquí estamos trabajando todavía con consultas, o simplemente tú trabajas con SQL aunque no lo es, porque no tienes este campo de aquí, no tiene ese tipo de almacenamiento. El soporte de JSONB es la novedad de la 9.4. Ahora mismo estamos en la 9.5 beta, ¿vale? En la 9.4 se ha publicado el JSONB, el almacenamiento binario, que es acceso avanzado, eficiente, ocupa muy poco espacio en disco, es decir, está comprimido, está en binario. Te permite acceder, crear distintos índices para los campos que tienes definidos dentro del Bison y poder acceder a la información de forma muy eficiente, muy rápida, como un rayo, ¿vale? Entonces, sí que merece la pena echarle un vistazo, ¿eh? Tiene un montón de operadores, sobre todo se garantizaron que el uso de los operadores de JSON estándar pudieran cumplirse en JSONB. Luego entonces prácticamente la migración de bases de datos de Postgres que tuvieran JSON hacia JSONB es automática, ¿vale? Mismos operadores, no hace falta cambiar nada, ¿vale? Lo que os digo, tamaño reducido en disco, es
muy inferior al tamaño de JSON, no hay que ser un lumbrera, ¿no? Un texto plano lo comprimimos y siempre va a ocupar menos espacio. Sin embargo, bueno, pues se organiza como un diccionario, es como una tabla hash. Luego, entonces, es lo que os comentaba. Teníamos dos diferencias. Una era que el JSON en sí tiene las relaciones, quiere decir, los claves y valores están ordenados, porque es un texto plano guardado en un campo. Sin embargo, JSONB no lo hace igual, ¿vale? Utiliza una tabla hash. Luego, cuando guarda la información, no presta atención en el orden de los campos, ¿vale? Entonces, es un pequeño detalle a tener en cuenta. Sin embargo, también hay alguna cosilla. Bueno, aquí se ve la prueba. He hecho 3 inserciones por hacer una prueba rápida, donde aparece un documento con un subdocumento también para ver cómo podemos almacenar pues, un JSON estándar, ¿vale? Y cómo al hacer la consulta, a pesar de que la consulta se insertó de una manera, si lo llego a hacer en JSON, se hubiera puesto de una manera, con JSONB de otra totalmente distinta, ¿no? Te está ordenando, es que le da igual. Lo que le importa es que alcances el objeto o el tipo, otros datos y que me devuelve mi documento. Eso es lo que quiero. A mí me da igual. O sea, que el hecho que esté el primero o el último. Lo dicho, el orden no es respetado, se guarda como un diccionario, rápido y muy eficiente y soporte de las mismas funciones que el tipo JSON, ¿vale? Eso lo han garantizado. Y no es Bison o no es Bison. ¿Por qué hago tanto hincapié en eso? Pues precisamente es una de las comparativas que más se ha hecho, ¿vale? Bison o Bison es un tipo de documento de MongoDB, un tipo de almacenamiento de MongoDB, es como almacena los datos dentro, ¿vale? Y es un fichero el cual almacena, tiene, digamos, la información de JSON en binario, de sus documentos, de sus colecciones de documentos, ¿vale? En ficheros. Y luego lo que hacen es tener, digamos, la referencia de cada uno de los inicios de los documentos dentro de ese fichero. En el byte X está el documento 1, el byte Y, documento 2, el byte Z, documento 3. ¿Vale? Entonces, no está mal tampoco, no es un mal sistema. Sin embargo, él sí que se ha encontrado algún detalle, algún problema, como por ejemplo, el tema sí que almacena la información, pero las comparaciones con números de alta precisión sí que se ha encontrado algún problemilla. Por ejemplo, un número que sea 1,000001 y luego le haga la comparación y le digas, quiero todos los documentos que sean mayores de 1 y ese no te lo mete. ¿Vale? O sea que hay que tener un poco de cuidado, es simplemente es un detalle a tener en cuenta, es decir, hay diferencias claras, ¿vale? Tiene los operadores de JSON, pero también tiene operadores suyos propios, particulares, ¿vale? Montones de funciones que hacen felices a los niños, ¿vale? Es decir, que estas son las herramientas que se nos entregan para trabajar con NoSQL. Te estoy diciendo que sigas trabajando con tablas, que cuando tengas la información la almacenes en campos que sean de tipo lo que necesites, de tipo JSONB, por ejemplo, ¿vale? O de tipo HStore si es más sencillo. Que crees índices para que sea más rápido y eficiente, que según el tipo de índice que tengas tendrás unas ventajas u otras. Y luego lo que tengas que hacer, lo que hagas, sea empezar a jugar con un SQL pero accediendo a esos hashes. Por lo tanto, no es tan complicado. Hombre, tiene sus complicaciones también. Sin embargo, sí que es verdad que hay que tener en cuenta, un poquito, pues bueno, cuáles, digamos, estas diferencias o esta forma de trabajar de MongoDB, qué diferencias vamos a encontrar con Postgres, sobre todo en temas de rendimiento. La primera gran diferencia es que esto es una base de datos, ¿vale? No me voy a meter a lo bruto con el pobre Mongo, que no está aquí para defenderse, ¿vale? Pero digamos que MongoDB no tiene soporte de transacciones. Nunca la ha tenido. Y no sé si la llegará a tener, hasta ahí no voy a llegar. Sin embargo, Postgres, discúlpame, estás consultando una tabla. ¿Estás insertando en 2 o en 10? Pues ¿por qué no vas a tener transacciones? Coño, si tienes el multiversion concurrencia y control, el control de concurrencia de Postgres, luego sí que tienes transacciones. Eso a lo mejor te da un poco de tranquilidad. Una de las grandes, digamos,
de los grandes miedos que sobre todo me inspiraba la parte de MongoDB era esa velocidad que no garantizaba la inserción de datos, o sea, no garantizaba la salvaguarda de los datos. Es decir, que tienes, según cómo lances las operaciones, no tienes una garantía real de que tu dato sea escrito en disco, ¿vale? Aquí no solamente tienes el multiversion concurrencia control, tienes una cosa que se llama WAL, ¿no? Que no es el wake on LAN, no es lo del ordenador. El write ahead log, que es como si fuera, es como el de Oracle, ¿vale? Para garantizar que una transacción cerrada no pierda datos. Luego, si yo en mi aplicación me ha devuelto el control, tengo la garantía de que mis datos están bien, ¿vale? Para mí es uno de los grandes puntos, ¿vale? No solo esto. A ver, Mongo sí que posee una garantía de transacción por atomicidad. Es decir, si tú estás insertando un documento y en mitad de la inserción falla, no lo mete. Pero es la máxima garantía que vais a tener, ¿vale? Eso sí, es rápido, ¿no? O sea, claro, sacrifica muchas cosas para ganar velocidad. Ya veremos a ver qué rápido es. Lo dicho, en cuanto a JSON-B y a Bison, ¿vale? Eran sistemas distintos y lo que os contaba, ¿vale? Que poseen limitaciones en temas de almacenamiento. Bueno, es un caso particular, ¿vale? Sabiéndolo tampoco pasa nada. Pero puede ser que en consultas, ¿vale? Que os pueda salir información o os pueda discriminar información que no debería discriminar, ¿vale? Entonces, bueno, pues tened en cuenta un poquito, documentaros un poquito en temas de alta precisión. Estas medidas, ¿vale? Que las lanzó hace ya un tiempo el EnterpriseDB White Paper, que le tenéis en la propia EnterpriseDB, son las medidas de MongoDB 2.6. Ahora mismo estamos en la... Bueno, yo creo que la última vez que estuve mirándolo estaba en la 3.07, o sea que alguna versión más sacará, ¿vale? El tema de esto es dejar una cosa clara, estas medidas no son las actuales, ¿vale? Y además os voy a contar las diferencias con lo nuevo. Pero pensad que cuando MongoDB estaba trabajando con todo esto, ¿vale? Cuando las cargas, ya podéis ver los tiempos en segundos y los tamaños, ¿vale? Tenía un problema tanto de tamaño en disco como también en tiempos, en latencias, ¿vale? En algún momento tuvo hasta algún bug en el cual, bueno, tiene varios modos, digamos, de inserción. Uno es el modo que llamo yo suicida, ¿no? El modo unacknowledge, que es lo meto sin juicio. No quiero saber ni si se ha metido ni no, ¿vale? Pues lo más rápido. Y en una de las versiones, no sé si la 2.6 o la 2.4, era más lento con la versión unacknowledge, es decir, sin juicio, que con la de acknowledge, la de garantizo que entra para que entre el siguiente, ¿vale? Pero bueno, eso está ya corregido, ¿vale? En esta versión ya estaba bastante corregido. Luego, pensad que con la versión de Postgres 2.4 contra MongoDB 2.6 sí que tenía un freno bastante claro, sobre todo en temas de carga, de inserciones, de selecciones. Ojo, estamos máquinas únicas, yo no estoy haciendo consultas, no estoy haciendo operaciones en temas de distribuido, ¿vale? Que yo os contaré alguna cosilla más con eso. Las cargas, los tiempos de carga, bueno, un poquito en las gráficas para que nos vienen, donde nos dicen los niveles, lo que, digamos, la comparativa visual de que ocupo menos, soy mejor, soy fantástico. Yo tampoco quiero vender a Postgres como el mejor, ¿vale? Pero pensad que en la 2.6 sí que lo era y con diferencia. Es decir, encima de esto podía hacer operaciones transaccionales, ¿vale? O sea, me daba unas garantías que Mongo no tenía, ¿vale? Más cosillas. ¿Y qué ha pasado ahora? ¿Qué ha cambiado? Bueno, pues han cambiado varias cosas. Una de ellas es que MongoDB se ha dado cuenta de esto. Entonces, en la versión 3 me introdujo un nuevo concepto de, digamos, de motor o de plugin, ¿vale? Para temas de persistencia, ¿vale? Utiliza, dos sistemas de persistencia, luego en las diapositivas las tendremos, que son el mmap y otro es el WiredTiger, ¿vale? El mmap es el que está utilizando la 2.6, pero el mmap nuevo, bueno, pues está mejorado, es un motor de almacenamiento que tiene que ver pues con
la toma de decisiones entre lo que tengo en memoria y lo que quiero persistir en disco, ¿vale? Y tiene que ver también con los bloqueos de las colecciones. En la versión 2.6, cuando se hacía una inserción, no quiero decir lo que se bloqueaba, pero una operación de tipo crear un índice en foreground puede dejar bloqueada la base de datos entera, ¿vale? Entonces, ante esto sí, en la 3.0 lo que hicieron fue coger y crear el mmap mejorado, te dejo solo bloqueada la colección, o el Wired Tiger, que te permite bloquear a nivel de documento, de una fila, de una tabla, ¿vale? Entonces sí que ha habido mejoras. Igual que en el espacio, en lo que veíamos antes en la diapositiva, también había una parte en la cual teníamos, ¿cómo se dice? Teníamos el espacio en disco. Bueno, pues por defecto Wired Tiger, cuando tú activas, y además activarlo en MongoDB es menos persist no sé qué, no me acuerdo ahora cómo era. Pero vamos, que es activarlo con un parámetro y automáticamente se carga con Wired Tiger. Y ya comprime los datos por defecto, es decir, guarda el Bison en un formato comprimido, con lo cual ya me da una ventaja de tamaños. O sea que, aunque en las gráficas de momento sigue por delante Postgres, ¿vale? Deberíamos compararlo con las nuevas versiones. Más cosillas. Otra consideración muy importante es el tema de cómo organiza Mongo, por ejemplo, los sistemas de servidores. Cómo organiza la información para que la explotación de datos sea eficiente. Por ejemplo, yo no sé si conocéis, y si no os los presento, son más majos los Sardin y los replica sets. Son súper simpáticos. Un replica set, las réplicas no es más que una máquina que está detrás de otra, que está detrás de otra, ¿vale? Y que guardan la misma información. Luego, en MongoDB, yo cuando doy algunos cursos de Mongo, la práctica que suelo hacer es crear un replica set de un solo miembro y luego le vamos agregando miembros, alumnos o ordenadores que van uno detrás de otro, vamos agregando miembros al replica set en caliente. ¿Vale? Es decir, que es relativa, no, es espectacularmente sencillo la configuración de replica set. Y Sardin, que es como el particionamiento, es decir, yo puedo coger una tabla, puedo coger una colección, como dice Mongo, y dividirlo y particionarlo, ¿vale? Y claro, si yo tengo un replica set y luego le pongo otro y le pongo otro y les digo todos amiguitos en familia, se generan shards. Y puedo dividir la información que tengo en una sola colección o en una sola tabla hiperpesada, la puedo dividir en 3, en 4, en 5 servidores para dividir la carga, para que sea más rápido en inserción, para que sea más rápido en consulta, ¿vale? En acceso en hits, ¿vale? Que sea mucho más rápido. Sin embargo, Postgres aquí tiene que utilizar los subsistemas nativos. Entonces es más complicado. Por ejemplo, para hacer algo parecido a Sardin tenemos que tirar de particionamientos, ¿vale? De coger una tabla y hacer una tabla mezclada con subtablas por herencias y cada herencia que esté en una base de datos distinta, ¿vale? Entonces sí que es más complejo de trabajar con él. No es más artificioso, ¿vale? Sin embargo, en MongoDB es tremendamente sencillo, rápido. Ahora os digo una cosa. A ver quién tiene narices a hacer una copia de seguridad de MongoDB. Es un jaleo. Así, a grosso modo, os lo puedo decir. Creo recordar que era parar el balanceo, hacer una copia de seguridad de unas bases de datos que tiene de información, pausar no los servidores, sino pausar la escritura, decirle, deja de escribir en disco, no, déjalo así, luego hacer las copias de seguridad de cada una de las máquinas, luego lo guardas y luego intentas hacer lo contrario. Y no te olvides de desactivar todo lo que has activado, porque si no, o sea que es bastante complejo. En Postgres, bueno, pues tienes sus sistemas y ya está. Al fin y al cabo tienes tu base de datos, exportar la base de datos y luego ya verás lo que haces. ¿Vale? Es bastante más sencillo, es mucho más conocido. En MongoDB, la verdad es que ahí yo creo que le falta una herramienta que sea más fácil o más eficiente a la hora de trabajar con ello.
Esto lo decía, ¿no? Os lo decía antes, ¿no? Las versiones de MongoDB que tiene el White Tiger, el mmap, ¿vale? A partir de la 2.6.0, a partir de la 3, ya tenemos ese soporte, ¿vale? Con lo cual, las medidas habría que repetirlas y seguramente que ganarán en velocidad, ¿vale? Pero sigue teniendo algunos problemillas, ¿vale? Aumenta el rendimiento, no es, digamos que uno de los grandes problemas que veo yo en cuanto a MongoDB, ¿vale? Se trata de que cuando yo tengo la información, yo quiero una escalabilidad lineal. Se supone que si yo agrego nuevos shards, ¿vale? Nuevos, digamos, particionamientos para dividir mi información, será más rápida. Y eso no pasa en todos los casos. Solo pasa cuando yo lo que estoy haciendo son hits. Cuando yo lo que quiero es, por ejemplo, la información de, yo qué sé, de un hospital, de uno de los pacientes. Bueno, pues tengo el historial de los pacientes, utilizo un identificador para dividir las tablas por el ID del paciente. Cada médico que visite, pues cada uno puede ir a un servidor, depende de cuáles son las reglas que yo utilice. Sin embargo, si yo quiero hacer estudios globales, con ordenaciones, con agrupaciones, al final un solo servidor se tiene que chupar el trabajo final, con lo cual eso hace que la escalabilidad no sea lineal, ¿vale? Y eso le va a pasar a los dos, ¿eh? Eso no es algo, eso hay otras bases de datos que lo hacen muchísimo mejor, ¿vale? Entonces sí que es verdad que hay ciertas cosas que... Y luego está la guinda del pastel, ¿vale? Pues no teníamos en Postgres, seguimos trabajando como siempre. Yo puedo hacer mis joins, ¿vale? Que bueno, sacrifico velocidad, pero si tengo que hacerlo en algún caso, lo puedo hacer. Y en MongoDB existía una cosa llamada MapReduce, en el cual sí que me permitía hacer consultas entre colecciones. Bueno, pues olvidaos, ya no, lo que he dicho, lo olvidáis, porque el MapReduce se ha retirado del soporte, está por estar, es decir, que ya no va a haber más información, o sea, no va a haber más soporte, no es eficiente, no es rápido, y han decidido que si quieres hacer consultas en más de una colección o en más de una tabla, tendrás que hacer 2 consultas o 3 o 4, ¿vale? Nada de una consulta que sea la mezcla de varias, ¿vale? Luego, entonces nos hemos quedado sin MapReduce, que era el único truco que teníamos pues para hacer un poquito de eso, de esas mezclas, esas operaciones, pero bueno. ¿Y qué nos queda? Bueno, claro, durante mucho tiempo hemos estado trabajando, o por lo menos yo en el mundillo donde me muevo, se ha visto un boom exagerado con temas de, pues eso, de MongoDB exclusivo, ¿vale? Por eso he trabajado tanto con él, he estudiado bastante sobre ello, o sea, me ha gustado. Es una base de datos que me gustó en su momento, pero tiene muchas trabas. Hay que conocerlas antes de meterte digamos, a degüello con ello. Sin embargo, dices, bueno, y todos esos desarrollos que ya están hechos en MongoDB y que quisiera darles un soporte o quisiera cambiar hacia una base de datos como por ejemplo esta, ¿qué tendría que hacer? Y dices, bueno, pues tendría que coger, crear nuevas consultas, cambiar toda la lógica, quitar el driver, ¿vale? Toda esa información, yo por ejemplo me viene ahora a la cabeza la parte de Java. Bueno, cambiar toda esa información que yo tenía ahí y decirle, bueno, pues venga, vamos a poner el Postgres que dicen que es más rápido, y dices, eso es un desarrollo que no voy a pagar. Además aquí funciona lo de si algo funciona no lo toques, ¿vale? Entonces lo vas a mantener. Y por eso quería dedicar los últimos 7 minutos que nos quedan, creo, ¿vale? A hablar de un proyecto, ¿vale? Un proyecto español que se llama TorDB, ¿vale? TorDB es una manera ingeniosa, está basado en Java, de hacer mucho más simple esa sustitución, esa modificación de mi proyecto tira de MongoDB, pues ahora va a tirar de Postgres, ¿vale? Para ello, lo que van a utilizar es, bueno, pues un intermediario, un driver intermedio, que además bastante sencillo, bueno, más que driver, es como una burbuja que va a envolver a Postgres y que le va a poner la cara o la interfaz de Mongo. Por lo tanto, lo que yo voy a conseguir con esto es, bueno, primero es que tira sobre Postgres y además ellos almacenan la información de una forma concreta, no utilizan JSON y JSON, de hecho JSON-Bean no, me cuesta que no lo utilizan, ¿vale? Y realmente lo bueno que tiene es que, bueno, ellos
consideran que al que tú crees que no tienes un esquema definido, que tú cuando creas un JSON realmente dices, bueno, voy a almacenar información, al final sí que tenemos un esquema y solemos repetir todos los metadatos además. Toda esa metainformación la repetimos mucho. Entonces ellos en la parte interna lo que hacen es, bueno, pues una estructura de tablas con relaciones pequeñita, sigue siendo JSON, ¿vale? Pero sí que almacenan cierta información, ¿vale? De forma jerárquica, ¿vale? Internamente sigue siendo Postgres con transacciones, ¿vale? Entonces, no es JSON-B, no están utilizando JSON-B, con lo cual sí que no tienen tanto impacto de entrada-salida. Perdón. Y sobre todo que es que te engaña. O sea, tú arrancas el driver, conectas a la base de datos de Postgres y luego dices, arranco con el cliente de Mongo y te crees que estás en Mongo. Y insertas, actualizas, borras, listas, buscas. ¿Vale? Todavía... Lo que os comentaba, ¿no? Que ahí tenemos la parte de almacenamiento de metainformación, el soporte de transacciones. Le doy bastantes vueltas a las transacciones, ¿verdad? A mí me parece que es de las cosas que más me ha interesado de todo. Actualizaciones de documentos JSON, la licencia es AGPLv3, desarrollado en Java y lo más importante, es un proyecto de GitHub, ¿vale? Luego se puede colaborar con ellos. Tiene los equipos de desarrollo realmente son gente comprometida. Yo en una de las charlas que estuvimos en Postgres España conocí a uno de ellos y la verdad es que son gente pues muy ilusionada con el proyecto. Realmente yo creo que merece un empuje, ¿vale? Creo que sí que merecería la pena que se participara más en el proyecto porque es que hay mucho mongo suelto, ¿vale? Entonces, realmente sí que hay que darle una oportunidad, ¿vale? A esta forma de trabajar, de poner un intermediario que hace que mis proyectos en MongoDB puedan pasar de forma transparente a un Postgres, ¿vale? Luego, bueno, en GitHub tenéis el código, ¿vale? Lo que pues es que tiene un soporte de alta concurrencia, tiene un rendimiento muy aceptable, es totalmente transparente y además eso, son operaciones compatibles con MongoDB. Hay mucha gente que ha aprendido MongoDB, que sabe trabajar con MongoDB, que conoce las consultas. Yo ya os lo he dicho, con MongoDB yo he trabajado bastante y al final acabas trabajando de forma intuitiva con él e incluso las operaciones más complejas, que son las agregaciones, son súper sencillas cuando le coges el truco. ¿Vale? O sea que al final dices, bueno, pues me puedo arriesgar a trabajar con MongoDB. Entonces, en el momento en que ves que ciertos rendimientos no son todo lo que se prometían o que a lo mejor no llegas a esos objetivos, date una oportunidad de cambiar a otra base de datos a ver qué pasa. Esto te lo va a permitir. ¿Alguna cosa más? Ahí tenéis la dirección del ToroDB, ¿vale? La dirección del GitHub para que le echéis un vistazo. Tiene soporte CRUD y casi todo el soporte de Select, es decir, está el producto todavía no terminado, ¿vale? O sea que no estaría nada mal, ¿vale? Estamos en la versión 0.23, no estaría nada mal que consiguiéramos que llegara a la versión 1.0 y hacer unas cuantas pruebas de carga, a ver si realmente merece la pena. Porque además Postgres sigue trabajando por detrás, sigue dando rendimientos. Luego entonces démosle una oportunidad, ¿vale? Últimos segundos. Crear base de datos. Lanzar el driver. Ese es el driver de ToroDB. Bueno, no sé si lo habéis visto. Por ahí conectar, lanzar el driver y abajo... Eso es Mongo. Me conecto a Mongo y empiezo a trabajar con él, como si no hubiera un mañana. Ya está, no hay que hacer más, ¿vale? Hombre, estamos en beta, no, estamos en versión 0.21, o 0.23, hay que darle un empuje. Entonces yo sí que me gustaría que esta ponencia también sirviera un poquito para que empujemos un poco proyectos españoles, que no está nada mal, ¿vale? Bueno, pues nada, aparte de esto... lo que os digo,
Espero que esta mini charla de 45 minutos haya sido de vuestro agrado, ¿vale? Y que, bueno, pues que os haya servido de algo, que os abra un poquito los ojos y participad un poquito en GitHub, que no pasa nada, ¿eh? ¿Vale? Venga, gracias.